¿Es posible que un ser humano haya desafiado a la muerte misma? No me refiero a superar una enfermedad o sobrevivir a un accidente. Hablo de simplemente no morir, de ser llevado de este mundo sin pasar por el umbral que todos tememos. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que en textos ancestrales se narra la historia de un hombre que logró precisamente eso? ¿Lo creerías? Un hombre que caminó con Dios y un día simplemente desapareció porque Dios se lo llevó. Hoy no vamos a hablar de mitos, sino de un enigma que ha desconcertado a teólogos e historiadores por milenios. Ahora sabrás sobre cómo fue la increíble historia de Enoc. Para entender quién era Enoc, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, exactamente a las primeras generaciones de la humanidad, según la tradición judeocristiana. Él era el séptimo descendiente directo de Adán. A través de la línea de Set, en la genealogía del Génesis, la mayoría de los patriarcas antediluvianos son recordados por una sola cosa en su longevidad extrema. Matusalén, su hijo, vivió 969 años. Adán 930, pero cuando llegamos a Enoc, la Biblia se vuelve sorprendentemente breve y misteriosa. Dice que vivió 365 años, una cifra notablemente corta en comparación con sus contemporáneos. Pero lo más importante de todo esto no es cuánto vivió, sino cómo vivió. El texto en la Sagrada Biblia dice: Aní caminó Enoc con Dios. Esta frase, caminó con Dios, es única. No se usa para describir a casi nadie más de esa manera tan directa en las primeras páginas de la Biblia. Esto no significa simplemente que era una buena persona o que quizá rezaba de vez en cuando. La expresión hebrea sugiere una relación increíblemente íntima, una comunión constante, un compañerismo diario. Imagínate tú pasear con tu mejor amigo, compartiendo pensamientos, ideas, secretos, alegrías y tristezas con esa persona. Ahora imagina que ese amigo es el creador del universo. Así era la vida de Enoc. Él vivía en un mundo que, según las escrituras, se estaba volviendo cada vez más corrupto y violento. La maldad crecía y la humanidad se alejaba cada vez más de su origen. Pero en medio de ese caos, Enoc eligió un camino diferente, un camino de cercanía, de amistad y de obediencia a Dios. Él no solo creía en Dios, vivía con Él en cada decisión, cada palabra, cada paso estaba alineado con la voluntad divina. Esta comunión era tan profunda, tan real, que transformó su existencia. Mientras otros se enfocaban en acumular poder, riquezas o simplemente sobrevivir, Enoc se enfocaba en su relación con lo divino. Se dice que fue un profeta, un hombre que hablaba la verdad de Dios a una generación que no quería escucharla. La carta de Judas en el Nuevo Testamento incluso cita una de sus profecías, hablando del juicio venidero sobre la impiedad. Así que no era un ermitaño aislado del mundo. Era una voz activa, un faro de luz en una época de creciente oscuridad. Y entonces, después de 365 años de esta caminata ininterrumpida, sucede lo inexplicable. El Génesis concluye su historia con una frase que ha resonado a través de los siglos. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. No hay tumba, no hay registro de su muerte, no hay luto, simplemente ya no estaba. La palabra hebrea para llevó es lakak, la misma que se usa cuando Dios lleva al profeta Elías al cielo en un carro de fuego. Implica una transición directa, un traslado de una dimensión a otra sin pasar por la muerte física. Enoc fue la primera persona en la historia bíblica en ser arrebatada, en ser llevada directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Enoc y no otro? La respuesta parece estar en esa frase clave: en camino con Dios. Su vida fue una demostración tan perfecta de fe y devoción que Dios, en esencia, decidió saltarse el proceso de la muerte. Para él fue una recompensa, un testimonio para el resto de la humanidad de que una relación así con el Creador era posible y que era sumamente valiosa. El autor de Hebreos en el Nuevo Testamento lo resume perfectamente: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradar a Dios, esa era la esencia de su vida en su fe. No era pasiva, era una fe activa que se manifestaba en cada acción, en cada paso de su caminata diaria. Pero la historia de Enoc no termina en el Génesis. Su misteriosa desaparición inspiró una vasta cantidad de literatura apócrifa, siendo el más famoso el libro de Enoc. Aunque no forma parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de judíos y cristianos, este texto fue inmensamente influyente en el pensamiento antiguo. El libro de Enoc expande radicalmente su historia. Narra que, al ser llevado por Dios, Enoc no solo fue a un paraíso celestial, sino que se le concedieron visiones cósmicas. Viajó por los cielos, vio los secretos de la creación, los movimientos de las estrellas y los planetas. Se le revelaron los misterios del universo, el funcionamiento de las leyes naturales y espirituales. Según estos textos, Enoc se convirtió en un escriba celestial, registrando todo lo que
reinos de los ángeles, tanto los leales como los caídos, y se le explicó el origen del mal en el mundo. El libro detalla la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron una raza de gigantes, los Nephilim, que llenaron la tierra de violencia y corrupción. Esta narrativa ofrece una explicación sobrenatural para la maldad que condujo al diluvio universal en tiempos de su bisnieto. Noé en Enoch, en estas historias, actúa como intermediario, llevando mensajes de juicio a los ángeles caídos y revelando el plan de Dios para la redención y el juicio final. Más allá de sus viajes celestiales, el libro de Enoch también contiene profecías detalladas sobre el futuro de la humanidad, incluyendo la venida del Mesías, la resurrección de los muertos y el juicio final. Describe un Hijo del Hombre que se sentará en un trono de gloria para juzgar al mundo. Muchos de estos temas y el lenguaje utilizado tienen paralelos sorprendentes con pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios y el libro de Apocalipsis. Esto ha llevado a muchos eruditos a creer que los autores del Nuevo Testamento estaban familiarizados con el libro de Enoch y fueron influenciados por su teología y su visión del mundo. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de Enoch hoy? Miles de años después, nos presenta un ideal de relación con lo divino que trasciende el tiempo y la cultura. Nos muestra que es posible vivir una vida de integridad y fe incluso en un mundo caótico y hostil. La historia de Enoch es un faro de esperanza. Nos dice que la muerte no tiene por qué ser el final aterrador que imaginamos. Para aquellos que caminan con Dios, puede ser simplemente una transición, una puerta a una realidad mucho más grande y gloriosa. Su traslado al cielo fue un anticipo, una promesa de que la comunión con Dios puede vencer incluso al último enemigo, la muerte. La figura de Enoch es un puente entre el mundo terrenal y el celestial, un hombre que vivió tan cerca del cielo y la tierra, que finalmente la distinción entre ambos desapareció para él. Su legado no está en grandes monumentos o conquistas, sino en una caminata silenciosa y constante, una caminata que lo llevó más allá de los límites de la vida mortal y lo convirtió en un símbolo eterno de fe, devoción y de la increíble posibilidad de una amistad con el Creador. Su historia nos desafía a preguntarnos: ¿cómo estamos caminando nosotros? ¿En qué dirección nos llevan nuestros pasos cada día? ¿Te has preguntado eso? Quizás, como Enoch, el secreto no esté en vivir muchos años, sino en vivir cada uno de esos años en íntima comunión con el trascendente. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más enigmáticas y fascinantes de la antigüedad. Si te gustó este video y quieres explorar más misterios como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Déjame en los comentarios qué piensas sobre Enoch. ¿Crees que su historia es literal, simbólica o una mezcla de ambas? Me encantaría leer tus opiniones